Ya, muy buenos días, buenas tardes, señor presidente, señoras, señores asambleístas. No quiero abundar en el texto del informe de la comisión e intentaré más bien explicar el ánimos que tuvo ella al recomendar el archivo de este proyecto de ley. Quiero partir de dos consideraciones iniciales. Legislar implica que el acto de legislar represente una mejora o un incremento del bien público en respecto a la legislación precedente, aquella que se quiere reformar o aquella cuya ausencia se quiere subsanar, en primer lugar, o que se quiera, en segundo lugar, reparar algún daño o injusticia en que algún grupo humano o la comunidad en su conjunto incurren. De lo contrario, creo que la presunción debe ser la de la abstención legislativa. En este caso, la duda debe estar en contra de legislar. Legislamos cuando hay necesidad de ello y legislamos cuando parte de esa necesidad tiene que ver con el cumplimiento de los derechos que nuestra Constitución establece. Los presupuestos que hay detrás de este proyecto de ley, a nuestro juicio, a juicio de la Comisión, no cumplen con lo que he señalado anteriormente. En primer lugar, quiero señalar que el eje central que guía esta reforma, lo que tiene de nuevo, lo que incrementa en relación a la legislación existente, es el tema de la voluntariedad del servicio militar. Y resulta, y quiero demostrar, que esto ya es innecesario. Quiero señalar que tanto la Constitución como la actual ley ya hacen que el servicio militar sea plenamente voluntario. Me quiero referir en primer lugar al artículo 161 de la Constitución vigente, que establece claramente que el servicio cívico-militar es voluntario. También es verdad que el artículo 66 de la Constitución vigente reconoce el derecho a la objeción de la conciencia. El derecho a objeción de conciencia ya está plenamente vigente, no es necesario establecerle por ley. Y el artículo 158 abunda en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Se dirá, sin embargo, que este principio constitucional, estos principios que la Constitución establece, deben ser instrumentadas a través de la legislación positiva, a través de leyes que habiliten el cumplimiento de estos derechos, a pesar de que también nuestra actual Constitución establece con claridad que es de ejecución directa, que incluso en ausencia de una ley que así lo establezca, o viendo una ley contraria a los preceptos constitucionales, prevalece y se ejecuta la Constitución. Para mayor abundamiento quisiera señalar a consideración de ustedes que el 26 de junio del año 2007 el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional la obligatoriedad del servicio militar y estableció que la objeción de conciencia no puede ser calificada por la autoridad militar ni se puede obligar de modo alguno a cumplir el servicio militar a las personas. Por lo tanto, desde el año 2007, la ley actual de servicio militar, la ley de servicio militar, ya no es una ley de servicio militar obligatorio. Todas las normas contenidas en ese sentido o toda norma que pusiera trabas a la objeción de conciencia se encuentra ya suprimida, tanto por la Constitución de ejecución directa como por una sentencia que causa estado del Tribunal Constitucional que sigue vigente y que sigue en pleno vigor, que modificó drásticamente cualquier sospecha que pudiese haber de que el servicio militar es obligatorio. Por lo tanto, es innecesario legislar sobre esto, es innecesario regular lo que tanto en la Constitución como en la ley ya está previsto. En segundo lugar, el espíritu que está contenido en el proyecto que se ha presentado a la Comisión de Soberanía parte de algunos considerandos que unánimemente no hemos podido aceptar, no importa de qué partido, de qué bancada seamos. Y es un análisis de la historia de nuestras fuerzas militares que no se compadece ni con nuestros sentimientos ni con la realidad histórica. Se ha querido asimilar
la conscripción a una compulsiva, casi esclavista forma de obligar a la gente a hacer cosas que ella no quieren, y también a utilizar a los conscriptos para la coerción y la represión de la ciudadanía. Sabemos perfectamente que nuestras instituciones de reclutamiento, empezando por la conscripción, cuando ésta surgió y luego en las variantes que ha ido sufriendo, fueron movidas por la necesidad que tenía el Estado ecuatoriano, antes que nada y ante todo, de defender su soberanía por conflictos externos felizmente concluidos. El Ecuador, debemos recordar, fue por muchísimas décadas una nación cuya supervivencia misma y cuya soberanía territorial se encontraban en inminente y gravísimo peligro. Vivimos tanto tiempo bajo la sombra de esa posibilidad y ciertamente la conscripción cumplía con la necesidad de proporcionar a nuestras fuerzas militares el contingente humano que hacía posible el resguardo de nuestras fronteras. Pero más que eso todavía, la conscripción fue entendida siempre en nuestro país, no simplemente como una leva forzosa y coercitiva de personas que iban a ser utilizadas luego como verdaderamente como sicarios en contra del pueblo ecuatoriano. Creo que no se puede leer nuestra historia nacional y nuestra historia militar a través del lente de lo ocurrido por desdicha en otras latitudes, en lo ocurrido en algunos países vecinos, por ejemplo, en donde sí la conscripción permitió la creación de fuerzas que eran verdaderamente represivas y que se tiñeron de vergüenza y de sangre en las guerras sucias que tristemente aquejaron a nuestro continente. El Ecuador estuvo libre siempre de guerras sucias. Nuestras Fuerzas Armadas se caracterizaron por la extrema moderación, salvo desdichados incidentes aislados que lamentamos y que han sido justamente condenados por nuestra opinión pública y por nuestra historia. Pero parte de eso, si uno ve la trayectoria de la conscripción en nuestro país y de lo que han sido las Fuerzas Armadas, podemos también reconocer que la conscripción, que no es obligatoria hoy en día, sirvió para integrar a nuestra nación, sirvió para crear ciudadanía, sirvió para darle a muchísima juventud que no tenía oportunidades, que se encontraba marginada de los beneficios de la vida nacional, esa puerta por la que pudo penetrar por primera vez a las posibilidades de una vida de provecho, de una vida plena y de una vida mejor para sí y para sus familias y comunidades. No podemos justificar y fundamentar una legislación sobre los supuestos de una institución que no existió para reformar algo que no existe sino como fantasma en la ideología de algunas personas que no leen nuestra historia en aquello que tiene de específico, sino que la leen a través del lente distorsionado de lo que ocurrió por desdicha y lamentablemente en otras latitudes. Creemos que no se hace justicia en el proyecto a lo que he señalado. Asimismo, para recomendar el archivo de este proyecto, acogimos ciertamente el criterio ilustrado dado por los representantes del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Y nos han convencido, y tenemos certeza, de que lo que está contenido en esta ley, que es diferente a la actual, crea algunos problemas bastante serios. Por ejemplo, le da patrimonio propio y autonomía administrativa a la Dirección de Movilización, con lo cual conculca una potestad del Poder Ejecutivo, o sea, le quita al Poder Ejecutivo la potestad de movilizar o desmovilizar. La Dirección de Movilización se convierte en un ente autónomo y es claro que en este país o en cualquier otro país del mundo, las Fuerzas Armadas tienen una autoridad máxima, llámese como se la llame, comandante en jefe en los Estados Unidos, máxima autoridad jurídica o como se quiera, y no puede ser que la movilización de nuestras reservas o de nuestros recursos para el conflicto militar estén en manos de una autoridad que no responde al mandato del Poder Ejecutivo. Es necesario también señalar que no es dable, no es coherente, no es cuerdo ordenar en la ley que los conscriptos, aun antes de haberse graduado, tengan que ser enviados a hacer intercambios en el exterior. Eso está bien para quienes ya han cursado, para quienes van a llevar una carrera profesional en las Fuerzas Armadas, para quienes ya tienen un escalafón y van a seguir siendo
miembros del cuadro permanente. Es necesario señalar, por último, que lo previsto en esta ley, ¿no es cierto?, realmente caotiza y desorganiza lo que tenemos ahora, sin que traiga consigo ninguna mejora sustancial, ni en lo que tiene que ver con el goce de derechos, con la implementación de los derechos constitucionales para los conscriptos y las conscriptas, como también para la comunidad que, para poder gozar de sus derechos, requiere de la seguridad que proveen nuestras Fuerzas Armadas. Por ello es que nosotros estamos convencidos, unánimemente en la Comisión, que no necesitamos de esta ley, que no necesitamos gastar el valiosísimo tiempo de esta Asamblea y de sus integrantes en seguir adelante con un trámite que resulta mejor que se dedique a tareas bastante más donde podemos hacer la diferencia, donde puede haber valor agregado legislativo. Insisto, legislemos, pero legislemos para subsanar problemas de derechos humanos, de acceso a los servicios básicos, a la salud, pero no legislemos inútilmente o no legislemos para empeorar lo que ya tenemos. Insisto, si es necesario tal vez estudiar la posibilidad de actualizar la ley de servicio militar, pero sobre otros supuestos, sobre otras premisas y no haciendo escarnio de lo que ha sido una trayectoria dentro de nuestro ámbito continental bastante recomendable, bastante impecable de nuestras Fuerzas Armadas, con las excepciones lamentables que son de público conocimiento y que no han sido política ni han sido diseñadas para eso, sino que han sido situaciones coyunturales desdichadas. Quiero entonces, para terminar esta ponencia, pedir y mocionar la votación del archivo de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, colegas asambleístas. Buenas tardes.